Bueno, después, a los 2 días o así del congreso, tuve un sueño. El sueño duró como toda la noche. O sea, yo estuve toda la noche soñando y fue tan intenso que yo recuerdo que fue como una película. Cuando me desperté no recordé el sueño completo porque fue un sueño que duró muchísimo tiempo. O sea, fue un sueño muy, muy largo. A los 2 meses terminaron esas vacaciones largas y vuelvo a la ciudad donde estudiaba. Recién llegada de las vacaciones, llego a la casa y lo primero que me encuentro es a un hombre joven recostado en un coche deportivo al frente del edificio donde yo vivía. Esa imagen de ese muchacho, eso lo había soñado, era parte de ese sueño, pero no recordaba nada más del sueño. Solo recordé en el momento en que lo vi que eso lo había soñado. Y digo, uy, ¿quién es esta persona? Porque soñé con alguien un mes antes de conocerlo, 2. Lo conocí en una de estas reuniones de la administración del edificio, había ido porque iban a entregar la administración, entonces que quién podía administrar el edificio durante un periodo cortito de tiempo mientras que organizaban. Y entonces este hombre se ofreció y bueno, la cosa se dio de tal forma que yo terminé también ofreciéndome. El hecho es que los dos terminamos como ofreciéndonos ahí para ayudar en la administración. No pasó ni un par de semanas o así. Entonces pues me dice este hombre que fuese a su apartamento, que era su oficina, trabajaba con otras personas ahí dentro de ese apartamento. Él tenía un contador, entonces él dijo, mira, el contador nos va a ayudar con la administración del edificio, así que no te preocupes, él nos ayuda con esa parte, súper bien. Entonces yo, genialísimo. Entonces así no tenemos realmente que dedicarle mucho tiempo al tema y tal. Y yo, genial, vale, perfecto. Y entonces pues me llama a una reunión, me dice, vente, no sé qué. Para hacer la historia corta, este hombre pues me empezó a insinuar de manera romántica, casi que al día siguiente de conocernos. Me vi súper abrumada por la situación. La verdad es que no sabía cómo actuar, cómo reaccionar ante esa forma de aproximarse. En una de estas idas a su oficina, pues el hombre sexualmente a mí. Yo tenía miedo porque yo decía, si grito, habían 3 hombres afuera que no conocía, que eran sus empleados y amigos, yo qué sé. Entonces yo me asusté y yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo les pido auxilio aquí? Entonces yo empecé a hablar con este hombre mientras él estaba consumando el acto de violación. Y yo le decía, ¿sabes que estás violándome? Que esto es algo que estás haciendo en contra de mi voluntad. Y este hombre no quiso escucharme, siguió en su cosa. Y yo tuve un shock en ese momento. En ese momento yo sentí que mi cerebro, mi mente se volteó, se giró. Fue como una cosa que hizo así, crack. Y pasó algo terrible. Yo no sé cuánto tiempo pasó. Cuando mi cerebro se giró, o sea que yo vi como que se volteaba, una sensación así toda extraña, empecé a tener repudio por los hombres y empecé a sentir que me gustaban las mujeres. No pasó ni 10 segundos. O sea, realmente fue una experiencia súper corta, pero muy intensa, en el que yo sentí un rechazo tan fuerte hacia los hombres y de repente ese me gustan las mujeres y luego sentí como si Dios en ese momento hubiese intervenido y ¡prup!
y volvió a cambiarme el cerebro, volvió a darle la vuelta y a ponerlo al derecho. Y de repente se me pasó esa sensación inmediatamente. Y lo sentí tan fuerte que era parte del plan del enemigo cuando digo enemigo me refiero a Satanás, para destruir la humanidad. Porque odia tanto a la creación de Dios, odia tanto al hombre, que lo único que quiere es que no se pueda reproducir más. ¿Cómo destruyes al ser humano? Acabando con la especie. ¿Cómo? Pues que no se puedan reproducir, que no puedan concebir hijos, que se aparten lo más que puedan de Dios. Entonces, esto es una de sus armas favoritas. Y por eso yo empatizo muchísimo con mucha gente que está pasando por estos procesos y ahora como está la situación de identidad de género, porque muchos ni siquiera recuerdan, pero han sido abusados de niños, han sido traumatizados de alguna manera, y esto es como Satanás mismo robando esa identidad, robándoles su identidad como hombres o robando su identidad como mujeres. Y esto es parte de esta batalla espiritual que se está librando en este último tiempo. Después de esta situación con este hombre, recordé parte del sueño y recordé la parte del sueño en que él me hablaba. Y lo recordé después de que pasó. Y fue como... Y yo tuve que orar y decirle, Señor, de verdad, esto es increíble, es inaudito. Este sueño que me has dado, o sea, lo estoy recordando después de que me ha pasado. Entonces, ¿de qué me sirve? Por favor, necesito recordar el sueño ahora, antes de que pasen las cosas. Y me acuerdo que lo volví a soñar y pude recordar todas las cosas. Entonces a partir de ahí fue como mucho más fácil porque tenía información de lo que me iba a pasar en los siguientes meses con esta persona que había sido asignado para desviarme del camino que Dios tenía preparado para mí, literal. Lo vi en mi sueño, cómo me guiaba, cómo me llevaba, cómo yo le entregaba las llaves de mi vida y él tomaba el control de mi vida y me llevaba por otro camino y me alejaba del camino que Dios había preparado para mí. Entonces, después de ese sueño, obviamente yo no quería tener ninguna relación con esa persona, ya no quería tenerla, obviamente, pero este hombre era un maestro de la manipulación. Bueno, lloró, me pidió perdón, lo escuché yo llorar por allá. Bueno, el hecho es que yo me empecé a sentir mal y dije, ay, pobrecito. Llegaron a decir, pobrecito. Pues mira, ahí estuve yo teniendo una especie de seminoviazgo con esta persona. Claro, yo sabía que yo no tenía que estar con él. Yo ya había tenido esos sueños, yo sabía que lo último que necesitaba era estar cerca de esa persona. Pero no os miento, intenté terminar la relación específicamente, o sea, lo conté 12 veces. Me manipulaba y yo ahí con él. ¿Y yo qué hago? Bueno, después de la relación, resulta que no me llegaba la regla. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Probablemente esté embarazada. Tenía un retraso ya considerable, un mes o así. Y él me preguntaba todos los días, ¿qué? ¿Te llegó la regla? No sé qué. Y yo, no. Y él estaba súper feliz porque él quería ser papá y no lo disimulaba ni lo escondía ni un poquito. Él quería que yo quedara embarazada. Y yo en el sueño me había visto embarazada. Y yo decía, no puede ser. ¿Qué voy a hacer? Y yo le dije al Señor, mira,
esta persona no tiene que estar conmigo, yo lo sé, me quiere alejar de tu camino, ¿eh? Yo no quiero eso para mi vida. Y yo sé que abusó de mí, pero yo no voy a cortar a este bebé porque no voy a hacer que pague un inocente por el crimen de otro. Yo decía, Señor, si tú quieres, dame de ese bebé, no tengo ningún problema, yo ya veré cómo me las arreglo, pero yo no voy a atentar contra la vida del bebé, voy a querer ese bebé de la forma más extraordinaria posible, voy a cuidarlo como pueda, pero aléjame a ese hombre de mi vida, aléjalo por favor, porque yo no puedo. Yo me acuerdo que estaba haciendo esa oración y en el momento en que yo le dije al Señor que yo quería ese bebé, que lo iba a querer con todo mi corazón, que no tenía problema en tenerlo y que lo iba a cuidar, bajó yo estaba en el baño, del techo del baño una luz que me cubrió. Y sentí ese amor de Dios, como diciendo, estoy orgulloso de ti, hija, como ese orgullo de papi que nunca había experimentado yo en mi vida. Y en ese instante, en ese preciso instante me bajó la regla. Yo le dije, bueno Señor, tienes que alejar a esta persona de mi vida de una manera inmediata, porque ya se ha visto que yo no soy capaz. Entonces, al día siguiente tenía clase y recuerdo ir yo y salir con con un amigo de la universidad muy querido, mi amigo con el que estudiábamos todo el tiempo juntos, y cosa que nunca había hecho él y que no solía hacer, de verdad nunca lo había hecho, sale y me cuenta un chiste al oído y salimos abrazados porque me estaba contando el chiste al oído y muertos de la risa. Así salí yo de la universidad ese día. Y de repente veo enfrente el coche deportivo de este personaje. Yo nunca me fijo en los coches. Yo digo un coche azul, un coche blanco, un coche rojo, pero ni me fijo en las marcas ni nada. Pues este era un coche deportivo y bien llamativo, entonces no pasaba desapercibido. Entonces estaba enfrente de la universidad. Entonces yo dije, uy, qué raro, mira el coche de este personaje aquí. Y me sucedió una cosa rarísima. Yo de repente veo el coche y un trozo de cinta aislante gigante ahí al lado del coche. Y voy caminando, o sea, como que lo vi y no caía en cuenta de lo que estaba viendo hasta que cuando estábamos llegando a la esquina, digo yo, ¿qué es lo que vi? Vi una cinta aislante gigante al lado del coche de este personaje, qué cosa más rara. Y entonces me devolví, porque como que no me podía creer lo que había visto y ya no estaba el coche, ¿no? Y yo dije, ¡ay, qué raro! Resulta que este hombre había ido a esperarme a la entrada de la universidad. Yo no lo había visto porque él estaba de pie al lado del coche, de su coche, pero yo no lo pude ver por causa de la visión de la cinta aislante, pero él estaba ahí de pie. En la noche que estaba llegando yo al edificio donde vivía, veo de nuevo al coche de este personaje en la avenida, a 2 calles de donde vivíamos. Y yo iba a cruzar la avenida porque iba para la casa. Y resulta que justo paró donde había un semáforo, había un reflejo, una luz le daba y cubría todo el panorámico, se veía
reflejaba como si fuese un espejo el árbol que estaba allí, entonces un árbol que había ahí, entonces yo no podía ver quién estaba manejando el coche. Entonces, claro, voy a pasar y no lo voy a saludar, pues le digo hola o lo que sea, pero como no lo podía ver, no sabía si estaba dentro del coche, si se lo había dejado a un amigo, si era él, entonces yo estaba como mirando así y estaba viendo al copiloto, a ver si el copiloto era algún conocido de él porque no veía el piloto. Bueno, para hacer la historia corta, se baja este hombre del coche histérico diciendo que si quería me presentaba al amigo, que el amigo estaría encantado de conocerme, como si yo le hubiese estado coqueteando al amigo, yo qué sé. Pero me hizo muchísima gracia y dije, ay, mira, esto tiene toda la pinta de ser Dios escuchando mi oración y ayudándome a acabar con esta relación, pero así. Entonces a mí me hizo mucha gracia. Yo dije, ah, bueno, Señor, estás tú ayudándome a acabar con esto, perfecto. Entonces yo seguí de largo y me fui para mi casa y ya no volví a hablar con él. Yo dije, si esto lo mantiene alejado, fenomenal. Y efectivamente así fue. Yo lo veía de vez en cuando que me espiaba ahí por la ventana, veía que corría la cortina de su... pero no volvió a hablarme. Y yo obviamente no volví ni a buscarlo ni nada. Entonces realmente fue algo bastante milagroso y que sé que la mano de Dios estuvo súper presente ahí ayudándome a acabar con esa relación.